Mis padres exigen que done el dinero de los regalos de mi boda para que mi hermana se haga cirugías estéticas, así encuentra el amor luego de engañar a su esposo con su jefe. Me casé el mes pasado con mi esposo, y fue todo lo que podíamos haber esperado. La ceremonia fue hermosa, con unas 120 personas invitadas, en su mayoría familiares y amigos cercanos. La familia de mi esposo está bien, no absurdamente rica, pero definitivamente acomodada, y generosamente cubrieron la mayoría de los gastos de la boda. Mi esposo y yo estábamos increíblemente agradecidos por su apoyo. Como es común, recibimos obsequios de dinero de nuestros invitados, que sumaron alrededor de $15,000. No era algo que hubiéramos planeado, pero fue un buen extra, algo que pensamos que ahorraríamos o destinaríamos a pequeños proyectos del hogar en el futuro. Ahora, para dar algo de contexto sobre la situación de mi familia, tengo una hermana mayor, que siempre ha sido la favorita. Mi hermana se casó hace 6 años con su novio de la universidad. Desde fuera, su vida parecía perfecta. Tenían una casa bonita, viajaban a menudo y parecían felices juntos. Pero hace aproximadamente un año, esa ilusión se hizo añicos cuando se supo que llevaba casi 2 años teniendo una aventura con su jefe. Una vez finalizado el divorcio, se mudó de nuevo con nuestros padres. Desde entonces, mi hermana no ha estado bien. Subió de peso durante el estrés del divorcio, dejó de salir tanto y en general parecía perdida. Nuestros padres tomaron el enfoque de consentirla, haciendo todo lo posible para hacerla sentir mejor, como siempre habían hecho. 3 días después de mi boda, mis padres me invitaron a cenar. Pensé que sería simplemente ponernos al día, quizá para comentar la boda. Tras algo de charla, sacaron el tema de lo afortunada que era por haberme casado con dinero, no con mi esposo, y como realmente no necesitaba los regalos de boda que habíamos recibido. Luego llegaron a la verdadera razón por la que me habían invitado. Querían que le diera a mi hermana los $15,000 de nuestros regalos de boda para que pudiera hacerse una mejora postdivorcio. No sabían la cantidad exacta que habíamos recibido, pero sabían que habíamos estado recibiendo dinero. Enumeraron cosas como cirugía plástica, ropa acorde a sus necesidades, tratamientos de spa e incluso un entrenador personal. Básicamente, un reinicio completo de estilo de vida para que pudiera reconstruir su confianza, y eventualmente conocer a alguien nuevo. Mi mamá continuó: de todos modos vas a ser ama de casa, así que no es como si necesitaras el dinero. Tu hermana necesita volver a salir y tú ya has atrapado al tuyo. Para contexto, mi esposo y yo habíamos hablado sobre la posibilidad de que yo me apartara de mi trabajo de profesora por un tiempo. Tal vez para empezar una familia, pero esa era una decisión privada entre nosotros, no algo en lo que habíamos pedido consejo a mis padres. Les dije muchas gracias por las risas y me fui. Cuando le conté a mi esposo lo que me habían pedido estaba más tentado de la risa que yo, así que yo también comencé a reírme. No sé cuál sería otra reacción saludable. Era la petición más ridícula y egoísta que había oído, y soy una maldita profesora. Si crees que mi perro se comió la tarea es la única excusa que escucho todos los días, estás muy equivocado. Una vez un alumno dijo que había estado trabajando en un ensayo en el porche delantero, olvidándoselo allí. A la mañana siguiente, se había congelado y cuando intentó tomarla la hoja se partió. Al menos le doy crédito que había hecho mucho frío la noche anterior, porque del resto diré que, si hubiera puesto un 10% de esfuerzo en lo que se inventó la excusa, hubiera hecho el mejor ensayo que leí en mi vida. Tras pensarlo como 10 segundos, llegué a la conclusión de que tenía que hacer algo como para burlarme de ellos. Ya no era la petición ridícula, que era una falta de respeto hacia mí, eran los años de favoritismo. Era hora de poner todo en su lugar. En una reunión familiar una semana después, en el cumpleaños de uno de nuestros primos, mis padres lo volvieron a sacar. Hicieron un comentario, cuando nadie estaba oyendo más que yo, ni mi esposo. Así que acepté y ellos estaban muy contentos. No tanto, con lo que vino después. Delante de todos, dije, tengo un anuncio para todos. He aceptado darle el dinero de los regalos de mi boda, con el que todos ustedes contribuyeron, para pagar la cirugía plástica de mi hermana y así pueda casarse con otro hombre para poder engañarlo también. Me siento muy generosa en el día de hoy, y por eso deberíamos celebrarlo. Mi tía preguntó si hablaba en serio y confirmé que sí, aclarando que no les iba a dar realmente dinero a mis padres, pero la petición existió, que nuestros padres me habían pedido que entregara mis regalos de boda para que mi hermana se hiciera un cambio de imagen. Mis padres obviamente intentaron argumentar que yo estaba jugando. Pero había grabado la conversación donde me hacían la petición y se escuchaba claramente. Mi esposo echó a reír, y tiene una voz un poco profunda. Así que todos estaban en silencio y se escuchaba a Barry White reír a carcajadas. Mis padres se pusieron rojos y mi hermana parecía a punto de llorar. Fue la fiesta familiar en la que menos tiempo se quedaron. Más tarde, esa noche, cuando se aseguraron de que yo había regresado del evento y no estaba allí para volverlos a avergonzar, empecé a recibir mensajes furiosos de ambos sobre cómo los había humillado.
Me acusaron de ventilar asuntos familiares delante de todos y de usar a mi hermana para mi entretenimiento. Que ellos habían hablado en privado conmigo, y hacerlo público era de mal gusto. Qué lástima para ellos, también hice público esos mensajes en mis redes sociales. Estoy de acuerdo de que lo privado debería quedarse así. A menos que una Karen y sus padres con derecho estén intentando hacerme gaslighting para darles mi dinero. En ese caso vale todo. Toda la familia está de mi lado. O si lo están del lado de mis padres, sienten demasiada vergüenza como para decirlo. Mi hermana no ha hablado directamente sobre esto conmigo, pero estoy 101% segura de que lo sabe o está detrás de esto. Edición: mi hermana renunció poco después de la infidelidad, porque en la oficina la llamaban la suripanta del jefe. Además, el jefe estaba casado si no me equivoco, pero no sé cómo resultó eso. Actualización 1. Como 2 días después de la reunión familiar, donde reímos a más no poder con la petición de mis padres, mi teléfono lloró con los mensajes de mis padres. Armaron un grupo con mi esposo y mi hermana, insistiendo en que fuéramos a su casa para aclarar el aire y hacer las paces. Mi esposo y yo no aceptamos ir, les dijimos que yo tenía una uña encarnada y que el viaje en coche podría ser fatal. Insistieron más, no respondimos. Al final hicieron una videollamada, ellos desde su casa y nosotros desde la nuestra, la cual aceptamos por las risas. Mi hermana ya estaba allí, desplomada en el sofá como un costal de ropa sucia. Mi mamá había tirado la casa por la ventana con la cena, haciendo un despliegue de todas nuestras comidas favoritas, lo que reconocí de inmediato como su táctica habitual. Mira, te cociné, así que ahora puede levantarse tu trasero y venir a casa a perdonarme. Les dije, no, eso no va a suceder. Mi padre entró de lleno, diciendo que la decepción más grande que tuvo en su vida fue esa noche. Mi mamá sugirió que dejara mis celos de lado y que dejara de herir a propósito a mi hermana. Mi hermana gemía de atrás como si la hubiera embestido con una bayoneta en medio de la Primera Guerra Mundial, y que supiera que su vida pronto acabaría porque no había las mínimas condiciones médicas para tratarla. También inventé un pequeño juego, que cuando mi esposo lo entendió comenzó a seguirme. Básicamente, cuando mi hermana gemía, yo aplaudía. Sí, era un poco inmaduro, pero cuando juegas con un niño de 4 años no intentas razonar, solo le sigues la corriente. Bueno, eso hacía con mis padres y su madurez de 3 años. Pero me puse seria. Tomé una respiración profunda y les dije que claramente ni $15,000 iban a arreglar a mi hermana. Primero, era fea. Segundo, era infiel y muchos lo sabían. Tercero, son cirujanos plásticos, no obradores de milagro. Cuarto, creo que ya mencioné que era fea. Mi hermana finalmente habló. Quizás porque le dije fea como 3 veces. No es que sea fea, pero al menos como persona es fea. Entre lágrimas, admitió que en realidad nunca les había pedido que me exigieran dinero. Explicó que había mencionado sentirse insegura por volver a las citas y desear poder costearse algunos tratamientos de autocuidado. Pero nuestros padres tomaron eso y corrieron con ello, decidiendo por su cuenta que mis regalos de boda debían financiar su mejora estética. Lo que siguió fue una conversación como de 3 horas, aunque no me quede para comprobarlo, que desenterró décadas de disfunción familiar. Mis padres obviamente dijeron que era mentira y que era su idea, mientras mi hermana decía que ella nunca podría haber hecho esa demanda ridícula. Mi madre decía que ellos lo hicieron solo por su pedido, y mi hermana que ellos pensaban que ella era fea, y por eso querían el dinero. Yo aplaudía si había un gemido y eso era todo, pero luego de un rato me di cuenta de que no me prestaban atención y cortamos la llamada. No sé cuánto más habrá durado todo eso. Al día siguiente, recibí un mensaje de texto sorprendente de mi tía, la hermana de mi mamá. Me pidió que almorzáramos, solo nosotras dos. Sándwiches en su cafetería favorita, ella pagaba, yo no iba a decirle que no. Comimos un poco como 2 perras muertas de hambre, y luego nos pusimos a lo que vinimos, la conversación. Aparentemente, esta no fue la primera vez que mis padres intentaron organizar una colecta de dinero para mi hermana. Cuando nuestra abuela falleció hace 5 años, dejó a cada nieto una pequeña herencia, $5,000 para cada uno. Mi tía escuchó a mis padres presionando a mi primo James para que prestara su parte a mi hermana, para que ella pudiera dar el pago inicial de su casa, la que más tarde compartió con su ex esposo. Su razonamiento: James no lo necesitaba tanto, ya que todavía estaba en la universidad y vivía en casa. James se negó, lo que llevó a una ruptura familiar temporal de la que yo ni siquiera me había enterado. Ayer, mi hermana me envió un mensaje preguntando si podíamos vernos y tomar un café. Solo nosotras dos, sin involucrar a nuestros padres. Planeaba no aceptar, pero mi esposo dijo que se había perdido mi conversación con mi tía, y los sándwiches, así que no iba a perderse esto. Así que finalmente acepté. No sé qué expectativas tengo, pero mi esposo no quiere perderse el chisme. Dijo que si no quiere que esté en la misma mesa que mi hermana, puede sentarse en una cercana y hacer como si leyera un periódico. Dijo que no sabe cómo va a conseguir uno,
porque no sabe si se siguen vendiendo, pero que le deje los detalles a él. No sé si me reiré más con lo que pueda decirme mi hermana o con mi esposo jugando al detective privado. No sé qué pueda salir de todo esto. Actualización 2. Llegamos al café con mi esposo, unos minutos antes para prepararse. Él había encontrado un periódico viejo que iba a usar para cubrir su rostro cuando llegara mi hermana. Lo que hizo no mucho después. Me saludó y me preguntó por qué estaba mi esposo detrás de un periódico a 2 mesas de distancia. Le dije que quería enterarse de que iba la charla, y ella dijo que no le molestaba que se sentara con nosotras. Entonces me levanto para decirle que viniera a la mesa, pero él ya había ordenado un café y algo para comer, y no estaba dispuesto a compartir. Así que se quedó allí leyendo su periódico viejo con noticias de 1998. Tras una charla torpe sobre mi esposo en la otra mesa y los pedidos de café, mi hermana me sorprendió deslizando un sobre a través de la mesa. Pensé que eran los códigos secretos de lanzamiento nuclear, porque todo se veía muy película de espía. Ella sin decir nada, un sobre deslizado sobre la mesa, un espía ruso comiendo como si no lo alimentaran bien en la Rusia comunista, es decir, mi casa. Dentro había una carta manuscrita con una disculpa. Ella dijo que necesitaba ponerlo en palabras, porque si venía ese día e intentaba hacerlo improvisadamente no saldría muy bien. Bueno, la carta tampoco. Ella quería que la leyera allí, así que tuve que hacerlo. Lo siento por mi esposo, pero no la iba a leer en voz alta. Aunque cada tanto miraba de reojo y sabía que estaba viendo. También miraba a mi hermana cada vez que una oración sonaba extraña. Como cuando escribió que ella sabía que cuando éramos más jóvenes yo la envidiaba, y que podía entender por qué tenía tanto resentimiento hacia ella. Levantaba mi vista de la carta, la miraba a los ojos y le decía algo como, siempre me pareciste fea. La carta seguía con más cosas como esta, donde era básicamente una mala hermana, pero me perdonaba porque tenía muchos errores. En teoría era una carta de disculpa de ella hacia mí, pero se transformó en una carta de disculpas de mí hacia ella tan rápidamente, que no me di cuenta. Cuando terminé con la carta la puse sobre la mesa, sobre mi café que se había volcado un poco, algunos dirán que lo hice a propósito, ella me preguntó qué pensaba. Pensaba que esa carta querría ser leída por mi esposo, quien vino poco después y se la llevó para leerla en su mesa. En cuanto a qué pensaba sobre ella, que todo lo que había escrito eran tonterías. Mi hermana dijo que era injusto, y reveló que empezó a ver a una terapeuta inmediatamente después del estallido en la casa de nuestros padres. La terapeuta le ayudó a ver cómo tener una relación dañada con una hermana puede llevar a manifestarse en muchos aspectos de su vida, como la infidelidad. Aquí creo que estaba desperdiciando su dinero, no había ninguna terapeuta o había malinterpretado todo. En el caso de mi hermana, con lo loca que parece, las tres pueden ser correctas. Pero sí, no estás leyendo mal, al parecer la infidelidad es culpa mía, porque nuestra relación siempre tuvo problemas. Cuando su matrimonio tuvo baches, como todos los matrimonios los tienen, en lugar de trabajar en ellos, buscó validación externa de su jefe, que estuvo más que feliz de decirle lo increíble y hermosa que era. Y eso era culpa mía, porque ella se arrojó de brazos abiertos a él. Algo que ha llegado a comprender a través de la terapia. La parte más loca de nuestra conversación llegó cuando mi hermana admitió que pasó años resentida conmigo por tener una relación más genuina con mi esposo, que la que ella había tenido con su ex. Ustedes dos realmente se gustan, dijo. Son amigos, se ríen juntos y hace esto como venir aquí al café juntos como un equipo. Eso fue lo más conmovedor que dijo en toda la tarde, lo que me descolocó un poco. De todas formas, no fue suficiente para ablandarme. También ya habíamos pasado mucho tiempo en el café y mi esposo pensaba que no me daba cuenta, pero ya iba por la tercera taza de café y su tercera tarta de manzana. Si seguía así, no iba a dormir en toda la noche, ni tampoco iba a entrar por la puerta. 3 días después era la cena mensual, una tradición en la casa de mi tía que se había transmitido de generación a generación, desde mi tía a mi tía. Bueno, no era tan importante y solo lleva 1 año. Pero mi esposo tiene lo del detective y yo no tengo nada, solo padres y hermanas narcisistas. Mi esposo y yo llegamos para encontrar a mi hermana ya allí ayudando en la cocina. La atmósfera estaba tensa, con mi madre llevando una charla excesivamente alegre como si nada hubiera pasado. Tal vez borrando la vergüenza que les hice pasar la última vez. Charla alegre que no duró demasiado, porque poco después comenzó otra discusión entre mis padres y mi hermana. Mi hermana tenía una entrevista de trabajo, y mi padre pensaba que sería buena idea si yo pudiera prestarle algo lindo para que use. En otras condiciones no tendría problema, pero después de todo prefería estar alejado de ellos. Ni siquiera pude decir que no, porque mi hermana intentó hacer el papel de víctima en donde le dijo que no necesitaba caridad y que no quería molestarme más. Sabía lo que estaba intentando hacer, jugar el papel de hermana cool y que me defendía delante de mis padres. Mi madre respondió que ella podría necesitarlo, y que no sería mucha molestia para mí. Todos en la mesa miraban de un lado al otro la conversación entre ellos, y no hablaban de otra cosa.
Yo solo metía alguna palabra aquí y allá, pero solo para defenderme. Mi hermana no quería aceptar mi ropa, ofrecida por mis padres, porque le parecía que nada podría quedarle bien porque teníamos gustos diferentes. El problema es que para ella, los gustos diferentes eran que mi ropa no era suficiente. Por eso tuve que responder que me quedaba un disfraz de payaso de Halloween, pero si me daba tiempo, le buscaba otros 2 para nuestros padres. Solo me tenían que dejar tomarle las medidas. Los 3 me miraron con cara de enojo y continuaron. Hasta el resto de la familia y mi esposo lo hicieron, como diciendo, ¿no ves que tenemos algo bonito aquí, no lo rompas? No se escuchaba en la mesa más que a mis padres y mi hermana discutir, y al resto comiendo, mientras los miraban. Solo faltaba que hicieran ruido a beber sopa. Aunque no era una discusión como tal, sino eran esos intercambios de palabras en donde las personas parecen sinceras, pero no lo son. Donde mis padres decían, pero lo hacemos por tu bien porque te queremos, y mi hermana respondía, lo sé, y yo también los amo mucho y amo que se preocupen por mí, pero no es necesario. Por lo que no pude imaginar lo que vendría después. Mi padre gritó, bueno, basta, vas a usar la ropa de Ope te guste o no, y le guste o no a Ope. Y mi hermana gritó, no, tú vas a usar la ropa de Ope, te guste o no, y le guste o no a mamá, que es probable que lo haga. Por suerte mi esposo había terminado de comer y solo estaba sentado de brazos cruzados observando. Caso contrario, hubiera tenido un accidente que involucraría al puré de papas y su nariz. Se dijeron muchas cosas más, pero el culmine de la noche fue ese. Al menos en la casa de mi tía, porque mi hermana se fue, poco después de eso, a dormir a la casa de nuestros padres, y puede haber continuado el chisme allí. Por algo mi esposo y un primo querían que conduzcamos hasta allí y aunque sea miremos por la ventana. Pero lo corté de raíz. Lamento ser el agua fiesta de los chismes, pero si alguien nos veía todos apelmazados en la ventana, probablemente hubieran llamado a la policía. Desde anoche no hemos sabido nada, y en la sección de homicidios del periódico local, en formato digital, no ha salido nada. Actualización 3. Lo más importante que tengo para contarles es sobre mi hermana. O al menos lo más sorprendente para mí. El fin de semana pasado me preguntó si podía quedarse con nosotros unos días, al parecer las cosas en casa de mis padres son, como decimos aquí, no bueno. Mi esposo quería vender el televisor y aceptar, porque no habría nada en la faz de la tierra que superara eso. Incluso contaba con que mis padres aparecieran en nuestra casa y montaran una escena. Algunos sugirieron que quizás le estaba dejando a mi esposo leer muchas historias de Reddit, tal vez deberíamos trabajar en eso. Pero no, no aceptamos. No iba a dejar que la Karen de mi hermana se quedara aquí, y mi esposo estaba bromeando. Sí, lo conocen como el esposo chismoso, pero hay límites. Pocos días después le pidió lo mismo a mi tía, quien básicamente le dijo que con una cena era suficiente para la dosis de chisme de todo el mes. Mientras que alguien más en la familia también contó que se lo pidió. Puede haber más damnificados por esto, pero al menos no nos hemos enterado. Hace 2 días fue puesta en la calle. O al menos así lo llama ella. Más que ella no querer vivir con nuestros padres, parece que ellos fueron los que se cansaron de ella. La deben haber puesto dentro de una caja, escrito en su costado adóptame. En cuanto a nuestros padres, van a adoptar un chimpancé porque me dijeron que sería más fácil de adiestrar y será menos feo. No, es broma. No sé por qué no hemos hablado y me he preocupado poco de ellos. En cuanto al dinero de los regalos de boda que inició todo este drama, mi esposo y yo nos hemos mantenido fieles a nuestros planes. Hemos comenzado la primera fase de nuestra renovación de cocina, nuevas encimeras y salpicadero, y esperamos que los resultados sean hermosos. Planeamos invitar a mi hermana y a nuestros padres a la inauguración. Lo cual es broma nuevamente, aunque no puedo hablar por mi esposo. Él podría hacer una gran barbacoa con tal de conseguir algo de diversión en forma de drama. Incluso invitaría a sus amigos, como si fuera una cena con espectáculo. Mientras no tenga que lavar los platos al final del día, él puede hacer la barbacoa que quiera. Actualización 4. Ha pasado un año casi entero desde la última vez que publiqué, pero aunque han pasado cosas, nada demasiado interesante como para escribir. Muchos animaron a que mi esposo hiciera la barbacoa tras las renovaciones. Él leyó sus comentarios, pero al final del día dijo que lavar los platos no lo motivaba. Me disculpo para los que esperaban otra reunión familiar con drama y todos siendo espectadores premium del chisme. Mi hermana consiguió un empleo según la información que me ha llegado. Mi esposo tiene un compañero, cuya esposa trabaja en otro sitio donde mi hermana ha sido contratada. Para ser espía necesitas una buena red de contactos. Eso fue hace mucho, y luego de vivir en no sé dónde, se mudó a un apartamento y ya no había drama entre ellos. Creo que no había comunicación entre ellos tampoco. Hasta que llega el perro que adoptó mi hermana. En realidad compró, porque quería tener un perro de raza y no iba a ser menos teniendo uno de la calle. Pero no tenía el tiempo, la paciencia o el dinero para criarlo como corresponde.
Pasearlo, entrenarlo, darle de comer, bañarlo, todas esas cosas que debes hacer con un ser vivo que está bajo tu cuidado. También había estado rompiendo cosas en su apartamento. Cosas básicas de los perros cuando tienen demasiada energía y son cachorros: cojines, lámparas, hacer sus necesidades dentro. Por mi tía sé que hubo una reunión secreta entre mis padres y mi hermana. Solo sé que se llevó a cabo en el departamento de mi hermana, pero no el contenido de la misma. Lo siento, no tengo cámaras en todos lados. Reunión que tenía como agenda que mis padres adoptaran a su perro, al menos hasta que mi padre pudiera entrenarlo. Tuvimos algún que otro perro de niñas, así que mi padre tiene algo de experiencia. Puedo saber que mis padres dijeron que no por lo que sucedió después. La intención de la reunión de mi hermana era probablemente arreglar las cosas entre ellos, aceptarla de nuevo como la única sacerdotisa hija dorada, y luego se llevaran a la bestia peluda que tiene como perro. Era hora de pasar al plan B, llevar al perro cuando mis padres estaban en el trabajo, abrir la puerta con su llave y dejar que ellos se encargaran del asunto cuando regresen. Antes de relatar lo que hizo el perro dentro de la casa, déjame decirte que está bien. Mi padre le consiguió a alguien en el trabajo que lo adoptara. La relación de su compañero con mi padre no creo que pueda repararse jamás. El perro se graduó de perro revoltoso con mis padres. Porque además de todas las cosas que hacía en el apartamento de mi hermana, allí tenía más cosas para destruir. ¿La colección de querubines de mi madre? Destrozada. No me pregunten por qué colecciona esas cosas. ¿La cama de mis padres? Deshecha y defecada. La comida que mi madre dejó para la cena, comida y esparcida por toda la sala. Aunque, en defensa de este perro que no conozco, puede haber sido lo que salió luego de haberla comido. A mí me enseñaron que debo ser justa. No por mis padres, obviamente. Mi esposo, que básicamente secuestró la conversación con mi tía, estaba cada vez más emocionado con los detalles. Mis padres llegaron del trabajo y pensaron que les habían robado. Hasta que vieron un perro. Mi padre preguntó si ese no era el perro de mi hermana, y mi madre dijo que sí, por lo que mi padre quería matar al perro y a mi hermana. Luego se tranquilizó y lo dio en adopción. Al perro, no a mi hermana. Pero no estoy segura de que no quiera matarla todavía. Claro que la llamaron para que no solo pagara por los destrozos, sino que viniera a recoger a su perro y a limpiar todo el desastre. Ella se negó. Y luego de que mi padre lo diera en adopción, mi hermana llamó para quejarse de que ese era su perro, que no tenía derecho a regalarlo. Creo que en realidad quería que lo vendiera y recuperar algo de dinero. Incluso los amenazó con una denuncia por robarle su perro. Mi padre le dijo que podría hacerlo, pero que él la denunciaría por los daños y las renovaciones. Por ahora no ha habido ningún tipo de acción legal entre ellos. Aunque mis padres tienen las de ganar, en el fondo sigue siendo su hija dorada. Actualización 5. ¿Hueles lo mismo que huelo yo? Huele a actualización final. Creo que es hora de pasar página y dejar atrás a mis padres y a mi hermana. No hemos estado en contacto por mucho tiempo y ya lo que llega a mí es solo a través de mi tía o quizá lo que descubre mi esposo. Nos habíamos quedado en que habían robado, entre comillas, el perro a mi hermana. En realidad, ella lo dejó sin pedir permiso al cuidado de mis padres, y ellos lo entregaron a alguien que pudiera hacerse cargo de él. Mi hermana rastreó a esta familia, y luego lo robó. Y digo literalmente lo robó, porque no he visto las grabaciones, pero sí me las han contado. Uno esperaría que, si tu propio perro te ve, quiera irse contigo. Este perro, al que llamaré Max porque me gusta ese nombre para un perro, hizo como si mi hermana no existiera. Así que Max fue llevado, contra su voluntad, en mitad del día. Sí, no digo que fuera un secuestro muy elaborado e inteligente. No solo fue vista por las cámaras, sino también por los vecinos. Pero a mi hermana no le interesaba, porque, según la lógica marciana, ella estaba recuperando su propiedad. No soy abogada aquí, pero parece cierto, hasta que incluyes toda la negligencia y el abandono. Y la policía, más el abogado de los dueños, con quien el perro sí se había encariñado, básicamente le explicó esto a mi hermana, quien tuvo que pagar $500 de multa por robar el perro y una compensación económica. Porque, para tomarlo del patio trasero, tuvo que romper la pequeña cerradura de la puerta que da hacia él. Mi hermana se quedó sin el valor del perro, los $500 y la compensación. Pero aún tenía un poco más de Karen para sacar de sí. Puso una denuncia contra mis padres, en medio de su mini juicio contra los verdaderos dueños, para demostrar, entre comillas, que solo les había pedido que lo cuidaran unos días. Sin embargo, falló miserablemente porque no pudo demostrar nada de eso. Mis padres mostraron los destrozos y explicaron que entendieron que mi hermana lo había abandonado, así que eso fue todo. Aún así, mis padres no presentaron una demanda contra mi hermana. Y eso que su compañero básicamente le dijo que él y su familia de locos se alejaran de él. Es difícil no sentirse ofendida cuando, aunque siempre le rezo al niño Dios para no serlo, soy parte de esa familia. Sin contacto,
pero nos une la sangre y algún maldito papel que me gustaría quemar. Sé por mi tía que hubo algunos problemas extra en su trabajo debido a eso. No del tipo por el que te van a despedir, pero su compañero habló mal de mi padre, y con justa razón. Pero mis padres no quisieron hablar mucho de eso, así que es todo lo que sé. Estoy en un punto de mi vida en el que mis padres o hermana pueden hacer la tontería que sea y ya no me va a importar para actualizar. A menos que mi hermana adopte una hormiga, la haga mutar con radiación y luego la hormiga devore a mis padres, no sabrán más nada de mí. Edición. Hago esta edición solo para imaginar las caras de las personas pensando que mi hermana adoptó una hormiga.